Su herencia fue solo un camión viejo, pero lo que encontró en él cambió su vida para siempre. Hay momentos en la vida donde todo lo que creíste saber se desmorona en un instante. Rafael Rodríguez jamás imaginó que un camión oxidado y abandonado podría contener las respuestas a las preguntas que lo atormentaron durante 24 años. Aquel vehículo destartalado, medio hundido en la arena de una playa olvidada, guardaba secretos capaces de destruir todo lo que él creía sobre su pasado, o reconstruirlo de una forma que nunca soñó posible, cuando aquel abogado de voz cansada le habló sobre la herencia de un padre que lo abandonó. Rafael sintió una mezcla de rabia y desprecio. ¿Qué podría dejarle un hombre que nunca estuvo ahí? La respuesta estaba oxidándose bajo el sol implacable de Guerrero, esperando ser descubierta, pero algunas verdades son tan pesadas que cambian el rumbo de todo lo que viene después, y Rafael estaba a punto de enfrentarse a la verdad más dolorosa y hermosa de su existencia. La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando Rafael terminaba su turno en el taller mecánico de la colonia Doctores. Sus manos todavía estaban manchadas de grasa cuando el teléfono vibró en el bolsillo de su overol. El número era desconocido. Casi no contestó, pensando que sería otro cobrador persiguiéndolo por las deudas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar, pero algo, tal vez el cansancio o simplemente la curiosidad, lo hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «Señor Rafael Rodríguez», preguntó una voz formal del otro lado, con ese tono que usan los abogados cuando están a punto de cambiar tu vida sin siquiera saberlo. «Sí, soy yo», respondió Rafael. Respondió, limpiándose la frente con el antebrazo. El calor de la Ciudad de México en agosto era insoportable, y el taller no tenía aire acondicionado. «Le habla el licenciado Ernesto Maldonado. Lamento informarle que su padre, el señor Ricardo Rodríguez Fuentes, falleció hace 3 semanas en el municipio de Tecpan de Galeana». «Guerrero». El mundo se detuvo por un segundo. Rafael sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Su padre, ese hombre que era poco más que un fantasma en su memoria, una sombra borrosa de recuerdos fragmentados. La última vez que lo vio, Rafael tenía 8 años. Recordaba vagamente una mañana fría, su madre llorando en la cocina, y la puerta cerrándose con un sonido final que nunca olvidaría. «Señor Rodríguez, ¿está ahí?». La voz del abogado lo trajo de vuelta a la realidad. «Sí, aquí estoy», murmuró Rafael, sintiendo cómo la noticia se instalaba en su pecho como una piedra. No sintió tristeza, tampoco alivio, solo un vacío extraño, como si le hubieran informado sobre la muerte de un desconocido que casualmente compartía su apellido. «Entiendo que esto puede ser un shock. Su padre dejó testamento, y usted es el único heredero», continuó el licenciado Maldonado con ese tono profesional que probablemente había perfeccionado después de dar miles de noticias similares. Rafael casi soltó una risa amarga. ¿Heredero? ¿Qué podría haberle dejado un hombre que lo abandonó cuando más lo necesitaba? ¿Qué podría tener de valor alguien que eligió desaparecer de la vida de su hijo sin siquiera una explicación? «No me interesa nada de lo que ese hombre pudiera dejar», respondió Rafael, sintiendo cómo la rabia antigua comenzaba a hervir en su interior. «Pueden quedarse con lo que sea, donarlo, tirarlo, me da igual». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. El abogado carraspeó. «Señor Rodríguez, entiendo perfectamente sus sentimientos, pero debo informarle sobre la naturaleza de la herencia. Se trata de un vehículo, un camión Ford modelo 1985. Está abandonado en una propiedad cerca de la costa. Francamente, no vale mucho, pero legalmente debo notificarlo y necesito que firme los documentos correspondientes». Un camión viejo, eso era todo. 24 años de ausencia, de noches preguntándose por qué no fue suficiente para que su padre se quedara, de crecer sin una figura paterna, de cargar con el peso del abandono. Y todo lo que ese hombre dejó fue un camión oxidado de hace 40 años. Rafael apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Un camión», repitió, y esta vez sí se escapó una risa seca, sin humor. «Perfecto, absolutamente perfecto. Incluso muerto logra ser una decepción. Señor Rodríguez, entiendo que esto es difícil, pero necesito que venga a firmar los papeles. El vehículo está en un terreno que también pertenecía a su padre, pero como no hay construcción formal y el señor Ricardo tenía deudas municipales sin pagar, el ayuntamiento se quedará con el terreno.
Solo puede reclamar el vehículo si lo desea. No lo deseo, respondió Rafael cortante. Ya le dije que pueden hacer lo que quieran con eso. El problema es que legalmente necesitamos su renuncia formal a la herencia. Si no viene a firmar, el proceso se alargará y... Está bien, lo interrumpió Rafael, pasándose una mano por el cabello negro. ¿Dónde tengo que ir? Mi oficina está en Tecpan de Galeana, Guerrero. ¿Cuándo podría venir? Rafael pensó en sus 3 trabajos: el taller mecánico de lunes a viernes, el turno de seguridad los sábados por la noche, en un centro comercial, y los domingos ayudando en la tlapalería de su tío Memo. Cada peso contaba. Su departamento de una habitación en la Narvarte costaba casi todo su sueldo del taller, y todavía debía 2 meses de renta. Las deudas de las tarjetas de crédito crecían cada mes. No podía darse el lujo de perder días de trabajo para ir hasta Guerrero a firmar papeles por un camión que probablemente ya ni arrancaba, pero algo en su interior, tal vez la necesidad de cerrar ese capítulo de una vez por todas, lo hizo decir: el próximo fin de semana llegaré el sábado en la mañana. Perfecto. Señor Rodríguez, le enviaré la dirección por mensaje. Lamento su pérdida. Rafael colgó sin responder. Su pérdida. Perdió a su padre hacía 24 años, cuando ese hombre cerró la puerta y nunca volvió. Esto era solo el certificado oficial de algo que murió hace mucho tiempo. Esa noche, Rafael no pudo dormir, sentado en el único sillón de su diminuto departamento, con una cerveza tibia en la mano, dejó que los recuerdos vinieran. Eran pocos, borrosos como fotografías antiguas dejadas al sol. Recordaba a su padre, enseñándole a andar en bicicleta en el parque. Recordaba sus manos grandes levantándolo en el aire mientras él reía. Recordaba su voz grave cantando canciones rancheras mientras cocinaba los domingos. Pero sobre todo, recordaba el día que se fue. Tenía 8 años. Su madre, Lucía, estaba en la cocina. Rafael escuchó gritos, palabras que no entendía, pero que sonaban a dolor. Luego vio a su padre salir con una maleta pequeña. Se acercó a él jalándole la camisa. «Papá, ¿a dónde vas?», preguntó con esa voz aguda de niño asustado. Su padre se agachó, lo miró a los ojos. Rafael nunca olvidaría esa mirada. Había algo ahí, algo que de niño no pudo comprender. ¿Tristeza? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? «Tengo que irme, campeón», le dijo, y su voz sonaba rota. «Cuida mucho a tu mamá, ¿sí? ¿Cuándo vuelves?», preguntó Rafael, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. Su padre no respondió, solo le acarició el cabello, se levantó y se fue. La puerta se cerró, y eso fue todo. No hubo llamadas, no hubo cartas, no hubo cumpleaños recordados ni navidades compartidas, solo silencio, un silencio que duró 24 años. Su madre nunca quiso hablar mucho del tema. Cuando Rafael preguntaba, ella desviaba la conversación o decía simplemente: «Tu padre tomó sus decisiones, mijo. Nosotros tenemos que seguir adelante». Con el tiempo, Rafael dejó de preguntar. Aprendió a vivir con ese hueco, a construir su vida alrededor de esa ausencia. El viernes por la noche, Rafael pidió prestado el carro de su amigo Julián, un Tsuru destartalado, que hacía ruidos preocupantes, pero que todavía aguantaba los caminos. Salió de madrugada cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar. El trayecto a Guerrero era largo, casi 6 horas si el tráfico lo permitía. Mientras conducía por la carretera, dejando atrás la inmensidad gris de la Ciudad de México, Rafael pensó en qué haría con el camión. Probablemente estaba tan oxidado que nadie lo querría. Tal vez podría vender las partes, sacar algunos miles de pesos. No era mucho, pero algo era algo. Cada peso ayudaba cuando vivías al día, cuando sabías que un gasto inesperado podía ser la diferencia entre comer o no comer. Llegó a Tecpan de Galeana, cerca del mediodía. Era un pueblo costero pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Las calles polvorientas, las casas de colores desgastados por el sol y la sal del mar, los perros callejeros durmiendo a la sombra. La oficina del licenciado Maldonado estaba en el segundo piso de un edificio viejo en el centro, encima de una farmacia. El abogado era un hombre de unos 60 años, de cabello completamente blanco y lentes gruesos. Su oficina estaba llena de archiveros metálicos y pilas de expedientes amarillentos por el tiempo. Olía a papel viejo y café recalentado. «Señor Rodríguez, gracias por venir»,
dijo Maldonado, estrechando su mano con un apretón firme. Por favor, tome asiento. Tengo los documentos listos. Rafael se sentó en una silla de plástico que crujió bajo su peso. Miró alrededor de la oficina, tratando de no pensar demasiado en por qué estaba ahí. Antes de firmar, quisiera explicarle algunos detalles sobre su padre, comenzó el abogado ajustándose los lentes. No es necesario, lo interrumpió Rafael. Solo quiero firmar y terminar con esto. Maldonado suspiró, como si hubiera escuchado esa respuesta antes. Entiendo su postura, joven, pero hay cosas que debe saber. Su padre vivió aquí los últimos 15 años. Trabajaba reparando redes de pesca y haciendo trabajos ocasionales en el muelle. Era un hombre solitario. Reservado, no hablaba mucho de su pasado. Rafael sintió una punzada de algo que no quería llamar curiosidad. 15 años. Su padre había estado viviendo aquí, a solo unas horas de distancia, y nunca intentó buscarlo, nunca envió una carta, nunca levantó el teléfono. La rabia volvió a encenderse en su pecho. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó con voz tensa. Porque su padre me pidió que lo hiciera, respondió el abogado, sacando un sobre amarillento de un cajón. Me dejó instrucciones específicas. Dijo que cuando usted viniera, probablemente estaría enojado, que probablemente no querría saber nada de él, pero me pidió que le entregara esto de todas formas. Le extendió el sobre a Rafael. Estaba cerrado, y en el frente, con una caligrafía temblorosa, decía simplemente, para Rafael. Rafael miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Parte de él quería tomarlo, romperlo sin abrirlo, arrojarlo a la basura. Otra parte, más pequeña pero insistente, quería saber qué diablos tenía que decir ese hombre después de tanto tiempo. No lo quiero, dijo finalmente, empujando el sobre de vuelta hacia el abogado. Maldonado no lo tomó, solo lo dejó sobre el escritorio. Entre los dos, es su decisión, señor Rodríguez. Pero al menos le pido que vea el camión antes de decidir qué hacer. Está en una propiedad a unos 20 minutos de aquí, cerca de la playa. Tengo las llaves. ¿Para qué querría ver un camión oxidado?, preguntó Rafael, pero incluso mientras lo decía, sabía que iba a ir. Había venido hasta acá. Había perdido un día de trabajo. Podía dedicar 20 minutos más a esto antes de cerrar este capítulo para siempre. El licenciado Maldonado condujo adelante en su vieja camioneta pick-up, y Rafael lo siguió por un camino de terracería que se alejaba del pueblo. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Las casas desaparecían, reemplazadas por vegetación salvaje, palmeras inclinadas por el viento constante del mar, y parcelas abandonadas donde la naturaleza había reclamado lo que alguna vez fue cultivado. Finalmente, llegaron a un claro cerca de la costa, y ahí estaba, el camión. Rafael salió del carro y se quedó inmóvil, como si sus pies hubieran echado raíces en la tierra. No estaba preparado para lo que sintió al verlo. El vehículo estaba exactamente como el abogado lo había descrito, un Ford viejo, del año 1985, pero la realidad era mucho más impactante que las palabras. Estaba abandonado cerca de donde la playa se encontraba, con un pequeño estero, medio hundido en la arena y el lodo. El óxido cubría casi toda la carrocería, como una enfermedad de metal. Las llantas estaban desinfladas, podridas, los vidrios rotos o cubiertos de salitre. La pintura, que alguna vez debió ser azul, estaba descascarada, mostrando el metal corroído debajo, pero no fue el estado del camión lo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Fue el recuerdo, súbito, violento, claro como el cristal. Ese camión, él había estado en ese camión, era el camión de su padre. Lo recordó de repente, las memorias abriéndose como una compuerta, su padre levantándolo para sentarlo en la cabina, el olor a diésel mezclado con su colonia barata, los paseos los domingos donde cantaban canciones juntos mientras el motor rugía. Este era su camión, murmuró Rafael, más para sí mismo que para el abogado. Lo recuerdo. Maldonado asintió en silencio. Rafael se acercó lentamente al vehículo, como si estuviera caminando en un sueño. Sus pies se hundían en la arena húmeda. Podía escuchar las olas rompiendo suavemente detrás del camión, el graznido de las gaviotas, el susurro del viento entre las palmeras. El sol de la tarde brillaba sobre el metal oxidado, creando un juego de luces y sombras que hacía ver al camión aún más fantasmal, como un esqueleto de otro tiempo. Pasó su mano sobre el capó.
El metal estaba caliente por el sol y áspero por el óxido. Pequeñas escamas de pintura se desprendieron bajo sus dedos. Era como tocar el pasado materializado, como si cada centímetro de ese metal guardara los ecos de lo que alguna vez fue. «¿Por qué está aquí?», preguntó Rafael, su voz apenas un susurro. «¿Por qué lo dejó así?». «Su padre se mudó aquí con el camión hace 15 años», explicó el licenciado Maldonado, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Vivía en una pequeña cabaña a unos metros de aquí, pero se derrumbó durante un huracán hace 5 años. El camión nunca funcionó desde que llegó. Su padre nunca intentó arreglarlo. Solo. Lo dejó aquí. A veces la gente del pueblo lo veía sentado en la cabina, solo mirando el mar». Rafael rodeó el camión lentamente. La puerta del conductor estaba entreabierta, oxidada en sus bisagras. La jaló con cuidado y crujió como si protestara después de años de no ser movida. El interior estaba en peores condiciones que el exterior. El tapizado estaba desgarrado, con el relleno expuesto y podrido por la humedad. El tablero estaba cubierto de moho y sal. Había nidos de pájaros en los rincones. La naturaleza había reclamado este espacio, convirtiéndolo en un refugio para pequeñas criaturas del mar y la tierra. Pero luego Rafael vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Colgando del espejo retrovisor, milagrosamente intacto, había un pequeño San Cristóbal de metal, el santo patrono de los viajeros. Lo recordaba perfectamente. De niño, solía jugar con él mientras su padre manejaba, haciéndolo girar y viendo cómo atrapaba la luz del sol, con manos temblorosas. Rafael entró en la cabina. El asiento del conductor se hundió bajo su peso con un crujido preocupante. Se sentó ahí, en el mismo lugar donde su padre se había sentado incontables veces. Cerró los ojos y por un momento pudo imaginarlo. Su padre con las manos en el volante mirando hacia el mar, tal vez pensando en él, tal vez lamentándose, tal vez simplemente tratando de olvidar. «¿Por qué?», susurró Rafael al vacío. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca regresaste?». El abogado se acercó a la puerta abierta. «Su padre era un hombre atormentado, señor Rodríguez. Eso era evidente para todos los que lo conocieron aquí. Bebía algunas noches, solo en su cabaña, y cuando bebía murmuraba un nombre una y otra vez. Rafael, su nombre, siempre su nombre». Las palabras golpearon a Rafael como olas contra un acantilado. Sintió como algo se quebraba dentro de él, algo que había mantenido rígido y fuerte durante 24 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Eso no cambia nada», dijo con voz ronca. «Decir mi nombre mientras estaba borracho no compensa 24 años de silencio. No compensa cada cumpleaños, cada Navidad, cada maldito día que lo necesité y no estuvo». «Tiene razón», admitió Maldonado suavemente. «Nada puede compensar eso, pero tal vez entender por qué se fue podría ayudarlo a encontrar paz». Rafael volteó a mirarlo, las lágrimas finalmente escapando por sus mejillas, aunque su expresión permanecía dura. «¿Y cómo voy a entender algo que él nunca se molestó en explicar?». El abogado señaló hacia la guantera del camión, que estaba medio abierta y llena de telarañas. «Tal vez la respuesta está aquí. Su padre pasaba horas en este camión. Algunas personas guardan sus secretos en los lugares más inesperados». Rafael miró la guantera con desconfianza. Parte de él no quería saber. Parte de él quería salir de ese camión, firmar los malditos papeles y regresar a su vida. Pero otra parte, la parte que todavía era ese niño de 8 años preguntando cuándo volvería su papá, necesitaba respuestas. Con manos temblorosas, abrió completamente la guantera. Dentro había papeles viejos empapados y ilegibles, algunos boletos de autobús descoloridos, y al fondo, envuelto en una bolsa de plástico que milagrosamente lo había protegido de la humedad, había algo. Rafael lo sacó con cuidado. Era una caja de metal pequeña, del tipo que se usa para guardar tabaco o documentos importantes. Estaba oxidada en los bordes pero cerrada herméticamente. La abrió. Adentro había fotografías, docenas de ellas, y mientras Rafael las miraba una por una, sintió cómo el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Eran fotografías de él, de Rafael, pero no eran fotos familiares tomadas en reuniones o celebraciones. Eran fotos tomadas a distancia, desde lejos, como si alguien lo hubiera estado observando en secreto. Rafael a los 10 años,
saliendo de la escuela, Rafael a los 15, jugando fútbol en el parque, Rafael a los 20, en su graduación de la preparatoria. Había docenas de ellas, documentando su vida a través de los años. Su padre había estado ahí, todo el tiempo, observándolo desde las sombras, siguiendo su vida como un fantasma silencioso, presente pero invisible. Las manos de Rafael temblaban tanto que casi deja caer las fotos. No entiendo, murmuró, su voz quebrándose. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no simplemente acercarse, hablar conmigo? Siguió revisando el contenido de la caja. Había recortes de periódico. Uno era del periódico escolar donde mencionaban que Rafael había ganado un concurso de matemáticas en secundaria. Otro era una pequeña nota en un periódico local sobre el equipo de fútbol juvenil donde él jugaba. Su padre había guardado cada pequeño logro, cada mínima mención de su hijo en cualquier publicación, y entonces encontró las cartas. Estaban en el fondo de la caja, dobladas con cuidado, amarillentas por el tiempo. Rafael tomó la primera con manos que apenas podían sostenerla. El sobre decía, para Rafael, cumpleaños número 9. Estaba sellada pero nunca enviada. La abrió. La caligrafía era temblorosa pero legible. Mi querido Rafael, hoy cumples 9 años y no puedo estar ahí para celebrarlo contigo. Sé que probablemente me odias, y tienes todo el derecho. Quiero que sepas que dejarte fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la única forma de mantenerte a salvo. Hay cosas que un niño no debe cargar, peligros que un padre debe enfrentar solo. Te prometo que todo lo que hago es para protegerte. Feliz cumpleaños, campeón. Tu papá que te ama aunque no pueda demostrarlo. Rafael sintió como si no pudiera respirar. Había más cartas, una para cada cumpleaños, una para cada Navidad. Cartas que nunca fueron enviadas, palabras que nunca fueron leídas, un amor que nunca fue expresado. Tomó otra al azar. Decía, para Rafael, Navidad 2009. Hijo, te vi el otro día en el parque. Ya eres todo un joven de 17 años. Te pareces tanto a mí a esa edad que duele mirarte. Quise acercarme. Quise abrazarte y pedirte perdón por todo, pero no puedo, todavía no. Las sombras que me persiguen todavía están ahí, y no puedo permitir que te alcancen. Tu mamá ha hecho un trabajo increíble criándote. Eres un buen muchacho. Estoy tan orgulloso de ti. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Rafael ahora. Su pecho se sentía apretado, como si un puño gigante lo estuviera estrujando. Había pasado 24 años odiando a su padre, pensando que no le importaba, que simplemente lo había abandonado sin mirar atrás. Pero estas cartas, estas fotografías, contaban una historia diferente, una historia de un hombre que observaba desde lejos, que sufría en silencio, que cargaba con algo tan pesado que prefirió el dolor de la ausencia antes que arriesgar a su hijo. ¿Qué sombras?, preguntó Rafael en voz alta, volteando hacia el abogado que permanecía junto al camión. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué peligro? Maldonado negó con la cabeza lentamente. No lo sé con certeza, señor Rodríguez. Su padre era muy reservado, pero hay una persona que tal vez pueda darle respuestas. Don Jacinto, el dueño del restaurante del muelle, era el único con quien su padre hablaba ocasionalmente. Si alguien sabe algo es él. Rafael miró nuevamente las cartas en sus manos. Había docenas de ellas, una vida entera de palabras no dichas, de amor expresado en silencio, de un padre que eligió el dolor propio sobre el riesgo ajeno. Tomó la caja completa y salió del camión. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Las olas seguían rompiendo suavemente contra la orilla. El mundo continuaba moviéndose, indiferente a cómo la realidad de Rafael se había fracturado en 1000 pedazos. «Quiero hablar con don Jacinto», dijo Rafael, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ahora, el restaurante de don Jacinto era una construcción simple de madera y lámina, con mesas de plástico y sillas desiguales. Ubicado al final del muelle, el olor a pescado frito y camarones impregnaba el aire. Había pocos clientes a esa hora, solo algunos pescadores locales tomando cerveza después de un día en el mar. Don Jacinto era un hombre mayor, de piel curtida por años bajo el sol y manos ásperas, de quien ha trabajado toda su vida. Cuando el licenciado Maldonado le explicó quién era Rafael, el viejo lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía compasión. «Así que tú eres el hijo de Ricardo», dijo don Jacinto,
secándose las manos en su delantal manchado. Siéntate, muchacho. Te voy a preparar un cóctel de camarón. ¿Necesitas comer algo? Rafael no tenía hambre, pero no protestó. Se sentó en una de las mesas con vista al mar. El abogado se despidió discretamente, diciendo que tenía otros asuntos que atender, pero que Rafael podía encontrarlo en su oficina cuando estuviera listo para firmar los papeles. Don Jacinto trajo 2 cócteles de camarón y 2 cervezas frías. Se sentó frente a Rafael con un suspiro de cansancio. «Tu padre era un buen hombre», comenzó el viejo, tomando un trago largo de su cerveza. «Atormentado, pero bueno, llegó aquí hace 15 años con ese camión viejo y una maleta, buscaba trabajo, un lugar donde quedarse. Le di trabajo limpiando las mesas. Reparando redes no hablaba mucho, pero era trabajador». «Don Jacinto», interrumpió Rafael, su voz urgente. «En el camión encontré cartas. Mi padre hablaba de sombras, de peligros. ¿Sabe a qué se refería?» El viejo suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso que había guardado por mucho tiempo. «Tu padre me contó su historia una noche. Hace años, estaba borracho, llorando. Me hizo jurar que nunca le diría a nadie. Pero supongo que ahora que está muerto, mereces saber la verdad». Rafael se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Cuando tú tenías 8 años», comenzó don Jacinto, mirando hacia el mar como si las palabras fueran más fáciles de decir, sin hacer contacto visual, «tu padre trabajaba como chofer de camión de carga. Una noche, le pidieron que transportara unas cajas. Le pagaban bien, demasiado bien. Tu padre necesitaba el dinero. Ustedes estaban pasando por una mala racha económica. Aceptó sin hacer preguntas». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Resultó que estaba transportando algo ilegal, drogas, según me contó. Fue detenido por la policía, pero logró escapar antes de que lo arrestaran. El problema fue que las personas para las que trabajaba pensaron que los había traicionado, que había hecho un trato con la policía, lo amenazaron. Le dijeron que si no les pagaba lo que perdieron, irían por él, y si no podían alcanzarlo a él, irían por su familia. Las palabras cayeron sobre Rafael como bloques de concreto. Sintió náuseas. «Tu padre recibió una llamada donde le describieron exactamente cómo era tu escuela, a qué hora salías, qué ruta tomabas para llegar a casa. Le dijeron que sabían todo sobre ti y sobre tu madre. Esa fue la noche que decidió irse. Entonces, ¿se fue para protegernos?», murmuró Rafael, sintiendo cómo todo lo que había creído durante 24 años se desintegraba. «Exacto», confirmó don Jacinto. «Se fue para alejar el peligro de ustedes. Cambió de ciudad constantemente durante años, trabajando donde podía, siempre mirando por encima del hombro. Me dijo que vivía con el temor constante de que lo encontraran, de que si regresaba contigo, si te buscaba, esas personas volverían a amenazarte. Prefirió que lo odiaras, que pensaras que te había abandonado antes que ponerte en peligro». Rafael sintió como si el mundo girara a su alrededor. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la cerveza sobre la mesa. 24 años creyendo que su padre simplemente no lo quería lo suficiente como para quedarse. 24 años de resentimiento, de rabia, de noches preguntándose qué había hecho mal para que su papá se fuera. Y todo ese tiempo, su padre estaba sacrificando su propia felicidad, su propia vida, para mantenerlos a salvo. «Pero, ¿por qué nunca nos lo dijo?», preguntó Rafael, su voz quebrándose. «¿Por qué mi madre nunca supo? Podríamos haber encontrado una solución juntos, podríamos...». «Tu padre no quería arriesgarlos», interrumpió don Jacinto suavemente. «Pensó que si tu madre sabía la verdad, también estaría en peligro. Si la presionaban, si la amenazaban para saber dónde estaba él, ella podría decir honestamente que no sabía nada. Tu padre cargó con ese peso solo. Fue su forma de amarlos, aunque fuera la más dolorosa». Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Rafael. Todo el odio, todo el resentimiento que había acumulado durante años, se transformaba ahora en un dolor diferente, más profundo, el dolor de saber que su padre había sufrido en silencio, que había elegido ser el villano de la historia para que ellos pudieran estar a salvo. «Eventualmente llegó aquí», continuó don Jacinto. «Dijo que había pasado suficiente tiempo, que probablemente ya nadie lo buscaba, pero el daño estaba hecho. Habían pasado tantos años que no sabía cómo regresar a tu vida.
¿Cómo te explicaría todo después de tanto tiempo? ¿Cómo te pediría perdón por los cumpleaños perdidos, las navidades sin él, todos esos momentos importantes de tu vida que se perdió? Entonces se quedó aquí, murmuró Rafael, comprendiendo, observándome desde lejos, escribiendo cartas que nunca enviaba, tomando fotografías como si eso pudiera compensar no estar presente. Exactamente, me dijo que ir a buscarte después de tantos años sería egoísta, que probablemente habías construido una vida sin él, y que aparecer de repente solo reabriría heridas. Así que eligió amarte desde la distancia, protegerte en silencio, y cargar con la culpa hasta su último día. Rafael se llevó las manos al rostro, sollozando abiertamente ahora. No le importaba quién lo viera, quién lo escuchara. El peso de la verdad era demasiado grande para contenerlo. Su padre no lo había abandonado. Su padre se había sacrificado por él de la forma más absoluta posible, renunciando a su propia felicidad, a su propia identidad como padre, para mantenerlo a salvo. Hay algo más que debes saber, dijo don Jacinto, después de darle un momento para procesar. Los últimos meses de su vida, tu padre estaba enfermo, cáncer, se negó a ir al hospital, dijo que no tenía dinero para eso. Pero yo creo que la verdadera razón era otra. Creo que estaba listo para irse. Había cumplido su propósito de mantenerte a salvo todos estos años. Estaba cansado de cargar con el dolor. ¿Sufrió mucho?, preguntó Rafael entre sollozos. El viejo asintió lentamente. Los últimos días sí, pero ¿sabes qué decía hasta el final? Tu nombre, Rafael, murmuraba. Mi hijo Rafael murió en ese camión viejo, sentado en la cabina mirando al mar. Cuando lo encontramos, tenía una foto tuya en las manos, una foto de tu graduación de la preparatoria. Rafael sintió como si su corazón se partiera en dos. Su padre había muerto solo, en ese camión oxidado, aferrándose a una fotografía de él. Había muerto sin escuchar que lo perdonaba, sin saber que ahora entendía, sin recibir el abrazo que ambos necesitaban desesperadamente. Dejó algo más para ti, dijo don Jacinto, levantándose de la mesa. Espérame aquí. El viejo entró al restaurante y regresó unos minutos después con una bolsa de tela gastada. La colocó frente a Rafael. Me lo dio 2 semanas antes de morir. Me dijo que si algún día venías buscando respuestas, te lo entregara. Con manos temblorosas, Rafael abrió la bolsa. Dentro había un diario viejo, con las páginas amarillentas y manchadas. Lo abrió en la primera página. La caligrafía era la de su padre, la misma de las cartas. 2001. Rafael tiene 9 años hoy. Lo vi desde lejos en el parque. Está grande, fuerte. Se parece cada día más a mí. Lucía ha hecho un trabajo maravilloso criándolo. Quise acercarme, decirle feliz cumpleaños, abrazarlo, pero no puedo. Rodríguez y sus hombres todavía me buscan. Vi a uno de ellos en el mercado la semana pasada. No puedo arriesgar a mi hijo. No puedo permitir que paguen por mis errores. Rafael pasó las páginas, leyendo entrada tras entrada, años de dolor vertidos en esas páginas. Su padre, documentando cada vez que lo veía desde lejos, cada pequeño logro que descubría, cada noche que lloraba deseando poder estar con él. Era como leer el diario de un hombre agonizando lentamente, no de enfermedad, sino de añoranza y arrepentimiento. 2007. Rafael tiene 15 años. Hoy lo vi jugar fútbol. Es bueno. Tiene talento. Me recordó a cuando yo jugaba de joven. Me escondí detrás de unos árboles para verlo. Gritó de alegría cuando anotó un gol. Su sonrisa iluminó todo el campo. Mi corazón dolió de una forma que no puedo describir. Ese es mi hijo, y no puedo ni siquiera felicitarlo. Rodríguez murió el año pasado, pero sus hombres siguen buscándome. Dijeron que es cuestión de principios, que nadie los traiciona y sale impune. No importa cuántos años pasen, no me perdonarán mientras yo viva. Rafael estará en peligro si me acerco a él. Rafael apretó el diario contra su pecho, llorando con un dolor tan profundo que sentía que lo partiría por la mitad. Su padre había vivido en un infierno autoimpuesto, castigándose día tras día por un error que cometió tratando de proveer para su familia. Había renunciado a todo, absolutamente todo, para mantenerlo a salvo. Siguió leyendo, página tras página, año tras año, hasta que llegó a las últimas entradas, escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa, evidencia de la enfermedad que lo consumía. 2024 de enero.
El doctor del pueblo me dijo que me quedan quizás 6 meses. El cáncer está avanzado. No tengo dinero para tratamiento. Pero aunque lo tuviera, no lo tomaría. Estoy cansado. Cansado de vivir a medias. Cansado de amar desde las sombras. Cansado de este dolor que no termina nunca. Mi único consuelo es saber que Rafael está bien. Tiene 32 años ahora. La misma edad que yo tenía cuando tuve que dejarlo. Trabaja duro, es un buen hombre. Lucía puede estar orgullosa. Yo estoy orgulloso, aunque no tenga derecho a estarlo. 2024. Marzo. Cada día es más difícil. El dolor es constante. Paso la mayoría del tiempo en el camión. El mismo que conducía cuando Rafael era niño. Es lo único que me queda de esa vida, de esa época cuando todavía éramos una familia. Me siento en la cabina y miro el mar, y trato de recordar cómo era su risa cuando era pequeño. Trato de recordar cómo se sentían sus brazos alrededor de mi cuello cuando me abrazaba, pero los recuerdos se desvanecen, como todo lo demás. La última entrada estaba fechada 3 semanas antes. La letra era casi ilegible, garabatos temblorosos de un hombre en sus últimos días. Sé que pronto moriré. Le pedí a Maldonado que te contactara, que te diera el camión. No es mucho, lo sé. Es solo un pedazo de metal oxidado, pero es todo lo que tengo para darte. Dentro del camión dejé las cartas, las fotos, todo. Sé que probablemente me odias. Tienes todo el derecho, pero necesito que sepas la verdad. Necesito que sepas que cada día que pasé lejos de ti fue una tortura, que te amé más de lo que las palabras pueden expresar, que todo, absolutamente todo lo que hice, fue para protegerte. Si me perdonas o no es tu decisión, pero por favor, no creas ni por un segundo que no te amé. Fuiste lo más importante de mi vida, incluso cuando no pude estar en la tuya. Te amo, hijo. Siempre lo hice. Tu papá. Rafael cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. Meciéndose ligeramente mientras lloraba, don Jacinto puso una mano en su hombro, un gesto silencioso de comprensión y consuelo. ¿Dónde está enterrado?, preguntó Rafael después de un largo momento, su voz ronca por el llanto. En el cementerio del pueblo. Es una tumba simple, tu padre no tenía dinero para más. Rafael asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa. Quiero verla. Necesito hablar con él. El sol ya se había ocultado completamente cuando Rafael llegó al pequeño cementerio en las afueras del pueblo. Don Jacinto lo acompañó, iluminando el camino con una linterna. Las tumbas eran modestas, muchas marcadas solo con cruces de madera y nombres pintados a mano. La de su padre estaba al final, bajo un árbol de mango. La lápida era simple. Ricardo Rodríguez Fuentes, 1965, 2024, padre que amó en silencio. Rafael se arrodilló frente a la tumba. Colocó el diario sobre la tierra, junto con las cartas y las fotografías. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz temblaba. Papá, vine. Siento haber tardado tanto. Siento no haber sabido, si hubiera sabido. Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. Te perdono, papá. Te perdono por irte. Te perdono por no estar ahí. Te perdono por todo. Y te pido perdón a ti también, por odiarte, por pensar que no me amabas, por todos los años que pasé resentido. No sabía, no entendía. Las lágrimas caían sobre la tierra de la tumba. Quisiera poder abrazarte una vez más. Quisiera decirte que estoy orgulloso de ti, de tu sacrificio, que entiendo ahora por qué lo hiciste, que... Su voz se quebró completamente. Que te amo, papá. Siempre te amé, incluso cuando pensaba que te odiaba, y me duele tanto que nunca pudiste escucharlo. Me duele que murieras solo pensando que te odiaba. Me duele todo el tiempo que perdimos. Don Jacinto se quedó a una distancia respetuosa, dándole espacio a Rafael para su despedida privada. Rafael se quedó ahí hasta que la noche cayó por completo, hablándole a su padre, diciéndole todo lo que nunca pudo decir en vida, llorando por los años perdidos y por el amor que siempre estuvo ahí pero que nunca pudo ser expresado. Cuando finalmente se levantó, horas después algo había cambiado en él. El peso del resentimiento se había ido, reemplazado por algo más profundo y complejo. Dolor, sí, pero también comprensión, tristeza, pero también gratitud por finalmente saber la verdad. Esa noche, Rafael durmió en el único hotel del pueblo, un lugar modesto con habitaciones pequeñas y camas que crujían,
pero no pudo dormir. Pasó toda la noche leyendo y releyendo el diario de su padre, las cartas nunca enviadas, estudiando cada fotografía. Estaba conociendo a su padre por primera vez, 24 años después de que se fuera, meses después de su muerte. A la mañana siguiente, Rafael regresó al camión. Lo miró con ojos diferentes ahora. Ya no era solo un pedazo de metal oxidado abandonado en la playa. Era el último refugio de su padre, el lugar donde pasó sus últimos años, donde escribió esas cartas, donde se sentó a observar el mar mientras luchaba con su dolor y su enfermedad. Se subió nuevamente a la cabina. El sol de la mañana entraba por las ventanas rotas, creando patrones de luz en el interior deteriorado. Rafael puso sus manos en el volante, en el mismo lugar donde las manos de su padre habían estado incontables veces. Cerró los ojos y trató de sentir alguna conexión, algún rastro de la presencia de su padre. Fue entonces cuando notó algo. El asiento del conductor estaba suelto, más de lo normal. Se movió hacia un lado y lo levantó con cuidado. Debajo había un compartimento oculto, excavado en el piso del camión, y dentro de ese compartimento había una pequeña caja de metal, similar a la que había encontrado en la guantera, pero esta era más grande. Con manos temblorosas, Rafael la sacó. Estaba cerrada con un candado simple. Buscó entre las llaves que le había dado el abogado y encontró una pequeña que encajaba perfectamente. Abrió la caja y lo que vio adentro lo dejó sin aliento. Había dinero, fajos de billetes cuidadosamente ordenados. Rafael los contó con incredulidad. Había más de 300,000 pesos, una fortuna para alguien como él, que vivía día a día, trabajando en 3 empleos para apenas sobrevivir. Pero no era solo el dinero lo que lo impactó. Había una carta encima de los billetes. La tomó con manos temblorosas. Rafael, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste todo lo que dejé para ti. Este dinero es todo lo que pude ahorrar en estos 15 años. Cada peso que no gasté en mí, lo guardé para ti. Trabajé cada día que pude, viví de lo mínimo, todo para dejarte algo, Sé que no compensa los años perdidos. Sé que ninguna cantidad de dinero puede devolverte lo que te quité, pero espero que al menos te ayude, que te haga la vida un poco más fácil. Hay algo más. Debajo del dinero hay documentos. Son las escrituras de este terreno donde está el camión. Logré comprarlo hace años, con la esperanza de que algún día pudieras construir algo aquí. Tal vez una casa, tal vez un negocio, o tal vez simplemente vendas el terreno y uses el dinero para algo que realmente necesites. La decisión es tuya. Este lugar fue mi refugio, el lugar donde pasé mis últimos años pensando en ti. Ahora es tuyo. Haz con él lo que tu corazón te diga. Te amo más de lo que nunca pude demostrar. Cuídate, hijo. Sé feliz, es lo único que siempre quise para ti, tu padre. Rafael sintió que no podía respirar. Su padre no solo le había dejado un camión viejo, le había dejado su futuro, le había dejado la posibilidad de salir de las deudas, de dejar de trabajar 3 empleos solo para sobrevivir, de tener opciones. Le había dejado lo único que pudo darle, una oportunidad. Sacó los documentos de debajo del dinero. Efectivamente, eran las escrituras del terreno a nombre de Ricardo Rodríguez, con una nota del abogado Maldonado, indicando que al aceptar la herencia, el terreno pasaría automáticamente a nombre de Rafael. El terreno era más grande de lo que pensaba, casi 1000 metros cuadrados frente al mar. Rafael salió del camión y caminó por el terreno. Era hermoso, a pesar del abandono. La vegetación había crecido salvaje, pero la ubicación era privilegiada. Podía escuchar las olas rompiendo suavemente. Podía ver el horizonte infinito del océano. El aire salado llenaba sus pulmones. Había paz aquí, una paz que su padre debe haber encontrado en este lugar, después de años de correr y esconderse. Se sentó en la arena, mirando el camión oxidado bajo la luz de la mañana. Su mente trabajaba a 1000 por hora, procesando todo. El dinero resolvía sus problemas inmediatos, podía pagar sus deudas, podía dejar al menos uno de sus trabajos, podía respirar por primera vez en años, pero más importante que eso, tenía opciones. Podía hacer algo con este terreno, podía construir algo. Una idea comenzó a formarse en su mente, loca al principio, pero que se hacía más clara con cada segundo que pasaba. Podía vender el terreno, sí. Probablemente obtendría buen dinero por él dada su ubicación, pero eso se sentiría como traicionar el último deseo de su padre.
Este lugar significaba algo. Era donde su padre pasó sus últimos años, donde escribió esas cartas, donde lo amó desde la distancia. Rafael pensó en su vida en la Ciudad de México, el departamento diminuto, los 3 trabajos que lo dejaban exhausto, la soledad constante en medio de millones de personas que lo ataba realmente a ese lugar. No tenía pareja, no tenía hijos, su madre había fallecido 2 años atrás, no tenía familia cercana, sus amigos eran principalmente compañeros de trabajo con quienes compartía algunas cervezas de vez en cuando, pero nada profundo. ¿Y si se quedaba aquí y si construía algo en este terreno, no algo grande o elaborado, pero sí algo significativo? Podía usar el dinero que su padre le dejó para construir un pequeño taller mecánico. Sabía el oficio, era bueno en eso. En un pueblo costero como este siempre habría botes que necesitaran reparación, autos de pescadores que requirieran mantenimiento. Podía ganarse la vida honestamente, sin matarse trabajando en 3 lugares, y el camión, el viejo camión oxidado de su padre, una idea aún más loca, cruzó su mente. ¿Y si lo restauraba, no para venderlo, sino como un monumento, como un recordatorio? Podía aprender a restaurar vehículos viejos, hacer del camión de su padre su primer proyecto. Sería un proceso largo, difícil, pero significativo. Cada pieza que reparara, cada sección que limpiara del óxido, sería como sanar una parte de su relación con su padre. Rafael se levantó y caminó de vuelta hacia el camión. Pasó su mano por el capó oxidado, sintiendo el metal áspero bajo sus dedos. «Papá», murmuró, «voy a quedarme, voy a construir algo aquí, voy a restaurar tu camión. No sé si pueda hacerlo, pero voy a intentarlo. Por ti, por mí, por todo el tiempo que perdimos». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Rafael regresó a la Ciudad de México solo para arreglar sus asuntos. Renunció a sus 3 trabajos, su jefe en el taller mecánico, el señor Domínguez, un hombre rudo pero de buen corazón, lo miró con sorpresa cuando le dio la noticia. «¿Te vas así nomás, chamaco?», preguntó Domínguez secándose las manos con un trapo grasiento. «Sí, señor, encontré algo importante. Necesito hacer un cambio en mi vida». El viejo mecánico lo estudió por un momento, luego asintió lentamente. «Te veo diferente, Rafael. No sé qué encontraste, pero sea lo que sea, te ha cambiado. Te deseo suerte, muchacho. Fuiste uno de mis mejores trabajadores». Rafael cerró su cuenta bancaria. Pagó lo que debía de renta. Vendió los pocos muebles que tenía, no era mucho. Su vida entera cabía en 3 cajas de cartón y una maleta. Era deprimente en cierto modo darse cuenta de lo poco que había acumulado en 32 años, pero también era liberador. No tenía ataduras, podía empezar de nuevo. Antes de irse de la ciudad, hizo una última parada, el cementerio donde estaba enterrada su madre. La tumba era simple, similar a la de su padre. Rafael se arrodilló frente a ella, colocando unas flores que había comprado en el camino. «Mamá», dijo suavemente, «encontré a papá. Bueno, encontré su historia, y ahora entiendo. Entiendo por qué se fue, entiendo su sacrificio, siento no haber podido perdonarlo antes de que muriera, pero voy a honrar su memoria ahora, voy a construir algo con lo que me dejó. Sé que tú también sufriste, que también cargaste con el dolor de su ausencia. Ojalá puedas estar en paz ahora, sabiendo que ya no hay odio en mi corazón, solo amor y comprensión». Se quedó ahí un rato más, despidiéndose de esa vida, de esa ciudad, de todo lo que conocía. Cuando finalmente se levantó, se sintió más ligero, como si hubiera dejado un peso invisible sobre esa tumba. El viaje de regreso a Guerrero fue diferente. Esta vez no iba cargado de resentimiento o enojo, iba lleno de propósito. Durante las horas en la carretera, Rafael planeó cada detalle. Usaría parte del dinero para construir un pequeño taller. No necesitaba mucho, solo lo básico para empezar. Con el tiempo, conforme el negocio creciera, podría expandirse. Usaría otra parte para construir una pequeña casa en el terreno, nada elaborado, pero sí cómodo, y destinaría un fondo especial solo para la restauración del camión de su padre. Cuando llegó a Tecpan de Galeana, buscó primero al licenciado Maldonado para firmar todos los papeles necesarios. El abogado lo recibió con una sonrisa cálida. «Señor Rodríguez, me da gusto verlo de vuelta. ¿Ha tomado una decisión sobre la herencia?» «Sí», respondió Rafael con firmeza. «Acepto todo, el camión, el terreno, todo, y me voy a quedar aquí».
Voy a construir algo. Maldonado asintió con aprobación. Su padre estaría orgulloso cuando dejó el testamento. Me dijo que esperaba que usted encontrara paz en este lugar, así como él la encontró, aunque fuera tarde en su vida. Rafael firmó todos los documentos. Oficialmente, ahora era dueño del terreno frente al mar y del viejo camión Ford. Era propietario de un pedazo de la costa de Guerrero y de un montón de metal oxidado lleno de recuerdos. Los siguientes meses fueron de trabajo intenso. Rafael contrató a algunos hombres del pueblo para ayudarle a limpiar el terreno. Cortaron la maleza, nivelaron el suelo, prepararon el espacio. Luego comenzó la construcción del taller. Era una estructura simple, de concreto y lámina, pero funcional. Compró herramientas de segunda mano en pueblos cercanos, equipo básico de mecánica. Don Jacinto le presentó a la gente del pueblo y lentamente comenzaron a llegar los primeros trabajos. Un motor de lancha que necesitaba reparación, una camioneta vieja de un pescador que no arrancaba, trabajos pequeños, pero que comenzaban a generar ingresos. Paralelamente, inició la construcción de una pequeña casa. No era más que una habitación grande con un baño y una cocina pequeña, pero era suya. Cada clavo que martillaba, cada pared que levantaba, sentía que estaba construyendo no solo una casa, sino un hogar. El primer hogar real que había tenido en años. Durante todo este tiempo, el camión permanecía en su lugar original. Como un centinela silencioso, Rafael lo visitaba cada noche después del trabajo. Se sentaba en la arena al lado del vehículo, a veces con una cerveza en la mano, y le hablaba a su padre. Le contaba sobre su día, sobre los trabajos que había hecho, sobre las personas que había conocido. Era su forma de mantener viva la conexión, de sanar las heridas que habían supurado durante 24 años. Hoy reparé el motor de una lancha, papá, decía Rafael una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte. Era un trabajo complicado, pero lo saqué adelante. Me acordé de cuando me enseñabas sobre motores cuando era niño, esos recuerdos vagos que tengo, de ti mostrándome herramientas, explicándome cómo funcionaban las cosas. Creo que por eso me dediqué a esto. Inconscientemente estaba tratando de conectar contigo. Pasaron 6 meses. El taller estaba funcionando bien. No era rico, ni mucho menos, pero ganaba lo suficiente para vivir dignamente. La casa estaba terminada, modesta pero acogedora. Rafael había hecho amigos en el pueblo. Don Jacinto se había convertido en una figura paternal, invitándolo a comer los domingos, presentándole gente, compartiendo historias. Fue don Jacinto quien le dio la idea que cambiaría todo. «Rafael», le dijo el viejo una tarde mientras compartían cervezas en su restaurante, «¿por qué no empiezas a restaurar el camión? Tienes el taller, tienes las herramientas. Sería un buen proyecto». Rafael había estado posponiendo ese momento. Parte de él tenía miedo. Restaurar el camión significaba cambiar su apariencia, quitar el óxido, reemplazar piezas. Significaba alterar el último refugio de su padre, tal como lo conoció. Pero don Jacinto tenía razón. El camión no podía quedarse oxidándose para siempre. Eso no honraba a su padre. Lo que lo honraría sería devolverle la vida, hacerlo funcionar nuevamente, como símbolo de que de las cenizas del dolor podían hacer algo nuevo. «Tienes razón», dijo Rafael finalmente. «Es hora». Al día siguiente, Rafael contrató a 3 hombres para ayudarle a mover el camión del lugar donde había estado estacionado durante más de 15 años. Fue un trabajo arduo. Las llantas estaban podridas y tuvieron que usar gatos y tablones para levantarlo. El metal protestó, crujiendo como si se resistiera a ser movido después de tanto tiempo, pero finalmente lograron remolcarlo hasta el taller. Ahí, bajo techo, Rafael comenzó el proceso de evaluación. El daño era extenso. El óxido había carcomido gran parte de la carrocería. El motor estaba completamente agarrotado por años de inactividad. La transmisión estaba fundida. Los interiores eran prácticamente irrecuperables. En términos prácticos, hubiera sido más fácil comprar otro camión, pero este no era un proyecto práctico. Era un proyecto del corazón. Rafael documentó cada paso del proceso, tomaba fotografías, escribía notas, quería recordar cada momento de esta restauración. Comenzó por lo más básico, limpiar. Pasó semanas solo quitando el óxido, limpiando cada superficie, revelando el metal original debajo de décadas de corrosión. Era un trabajo agotador, repetitivo, pero también meditativo.
Cada sección que limpiaba se sentía como limpiar una parte de su propia alma. Luego vino el motor, lo desmontó pieza por pieza, limpiando cada componente, reemplazando lo que estaba demasiado dañado. Don Jacinto lo ayudaba algunas tardes, compartiendo su conocimiento sobre motores viejos. Otros mecánicos del pueblo venían a echar una mano ocasionalmente, curiosos por el proyecto. «¿Por qué pones tanto esfuerzo en este camión viejo?», le preguntó uno de ellos un día. «Podrías comprar uno más nuevo por menos dinero del que estás gastando en esto». Rafael sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «Porque este camión es más que un vehículo, es la historia de mi padre, es su sacrificio, su amor, su dolor. Restaurarlo es mi forma de decirle que entendí, que lo perdoné, que lo amo». El hombre asintió, no muy convencido, pero Rafael no esperaba que entendiera. Esto era algo personal, profundamente íntimo. Los meses se convirtieron en un año. La restauración avanzaba lentamente, pero con seguridad. Rafael había logrado hacer funcionar el motor nuevamente. El sonido del motor encendiendo por primera vez en décadas fue uno de los momentos más emotivos de su vida. Se quedó ahí parado, escuchando el ronroneo irregular del motor con lágrimas en los ojos. «Lo logré, papá», murmuró. «Lo logré». Pero faltaba mucho trabajo todavía. La carrocería necesitaba ser reparada, en algunos lugares incluso reemplazada. Rafael aprendió técnicas de soldadura que nunca había usado antes. Aprendió sobre trabajo en lámina, sobre pintura automotriz. Cada nueva habilidad que adquiría se sentía como un homenaje a su padre, el hombre que le enseñó a amar los motores cuando era solo un niño. Durante este tiempo, la vida de Rafael también cambió de otras formas. Conoció a Elena, una maestra del pueblo que venía ocasionalmente al restaurante de don Jacinto. Era una mujer de unos 30 años, de sonrisa amable y ojos que reflejaban calidez. Al principio solo intercambiaban saludos cordiales, pero poco a poco comenzaron a conversar. «Don Jacinto me ha contado sobre tu proyecto», le dijo Elena una tarde, sentándose en la mesa donde Rafael comía después de un largo día de trabajo. «El camión que estás restaurando dice que tiene una historia especial». Rafael asintió limpiándose las manos con una servilleta. «Sí, fue de mi padre. Es complicado. Las mejores historias siempre lo son», respondió ella con una sonrisa suave. Con el tiempo, Elena se convirtió en alguien importante en la vida de Rafael. Ella era la primera persona fuera de don Jacinto a quien le contó la historia completa. Una noche, sentados en la playa cerca del taller, Rafael le mostró el diario de su padre, las cartas nunca enviadas, las fotografías tomadas desde la distancia. Elena lloró mientras leía. Cuando terminó, abrazó a Rafael con fuerza. «Tu padre te amó de una manera extraordinaria», le dijo. «No muchas personas serían capaces de hacer ese tipo de sacrificio, y lo que estás haciendo ahora, honrar su memoria de esta forma, es hermoso». Rafael sintió que finalmente había encontrado a alguien que entendía, que no lo juzgaba por los años de resentimiento, ni por el dolor que aún cargaba. Elena se convirtió en su confidente, su apoyo, y eventualmente en algo más. No fue un amor explosivo o dramático, fue un amor que creció lentamente, como las plantas que Rafael había comenzado a cultivar alrededor de su casa, echando raíces profundas en tierra fértil. Año y medio después de haber llegado a Tecpan de Galeana, Rafael estaba cerca de terminar la restauración del camión. La carrocería estaba reparada, las ventanas reemplazadas, el interior restaurado con asientos nuevos que respetaban el diseño original. Había decidido pintar el camión del mismo azul que recordaba de su infancia, ese tono que aparecía en las fotografías viejas. Solo faltaba un detalle, el pequeño San Cristóbal que colgaba del espejo retrovisor. Rafael lo había limpiado cuidadosamente, pulido, hasta que el metal brilló nuevamente. Ahora lo sostenía en sus manos, mirándolo como si fuera una reliquia sagrada. «Este fue el último pedazo», murmuró para sí mismo. Subió al camión y colgó el San Cristóbal en el espejo retrovisor, exactamente donde siempre había estado. El medallón giró lentamente, reflejando la luz del taller. Rafael se sentó en el asiento del conductor, puso sus manos en el volante, y por primera vez en más de 15 años, el camión estaba completo. Cerró los ojos y pudo imaginarlo perfectamente. Su padre sentado en este mismo lugar, conduciendo por las calles de la ciudad, con él de niño a su lado cantando canciones. Pudo sentir la presencia de su padre,
no como un fantasma doloroso, sino como una memoria pacífica, sanada. «Está listo, papá», susurró Rafael. «Nuestro camión está listo». Giró la llave en el contacto. El motor rugió con vida, fuerte y parejo. Ya no era el sonido irregular de meses atrás. Era el ronroneo perfecto de un motor bien ajustado. Rafael presionó el acelerador suavemente, escuchando cómo respondía. Perfecto, todo estaba perfecto. Esa noche, Rafael organizó una pequeña celebración en el taller. Invitó a don Jacinto, a Elena, a los hombres que lo habían ayudado durante la restauración, a sus nuevos amigos del pueblo. Había preparado carne asada, había cervezas frías, y el camión, finalmente restaurado, brillaba bajo las luces del taller como una joya. «Amigos», dijo Rafael levantando su cerveza, «quiero agradecerles por todo el apoyo durante este año y medio. Este camión representa más que un vehículo, representa el amor de mi padre, un amor que no pude ver durante 24 años, pero que siempre estuvo ahí. Representa perdón, sanación y nuevos comienzos. Brindo por mi padre, Ricardo Rodríguez, el hombre que me enseñó que el amor verdadero a veces significa dejar ir, incluso cuando duele más de lo imaginable». Todos brindaron, y Rafael sintió una paz que nunca había experimentado. El peso que había cargado durante más de 2 décadas finalmente se había ido. Ya no había resentimiento, ni preguntas sin respuesta, ni rabia contenida. Solo había comprensión, amor y gratitud por haber descubierto la verdad. Pero la historia no terminaba ahí. Una semana después de la celebración, cuando Rafael estaba haciendo los últimos ajustes al camión, decidió revisar una vez más cada compartimento, cada rincón, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Fue entonces cuando encontró algo que había pasado por alto durante toda la restauración. Detrás del panel del tablero, en un espacio tan estrecho que apenas era visible, había otro sobre. Estaba sellado en plástico para protegerlo de la humedad. Rafael lo sacó con cuidado, su corazón comenzando a latir más rápido. El sobre decía simplemente, «La última verdad». Con manos temblorosas, Rafael abrió el sobre. Dentro había una carta, pero también había algo más. Una fotografía que nunca había visto. En ella estaban su padre y su madre, jóvenes, sonrientes, abrazados, pero no estaban solos. Había otra mujer en la foto, muy parecida a su madre, y un hombre que Rafael no reconocía. En el reverso de la foto, con la caligrafía de su padre, decía, «Lucía, su hermana Carmen, yo y Rodríguez», antes de que todo se derrumbara. Rafael sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Rodríguez, el nombre que su padre mencionaba en el diario, el hombre que supuestamente lo perseguía, que lo amenazaba, no era un extraño, era alguien que conocían. Comenzó a leer la carta con manos temblorosas. «Rafael, si encontraste esto, significa que buscaste más profundo de lo que esperaba. Mereces saber toda la verdad, no solo la parte que creía que podrías soportar. Rodríguez no era solo alguien para quien trabajé, era mi mejor amigo, prácticamente mi hermano, y estaba casado con Carmen, la hermana de tu madre. Éramos una familia unida, los 4, compartíamos todo, nos apoyábamos mutuamente. Pero Rodríguez se metió en cosas oscuras, narcotráfico. Al principio eran cosas pequeñas, pero fue creciendo. Carmen no sabía nada, tu madre tampoco, solo yo sabía, porque Rodríguez me confió sus secretos». Rafael tuvo que detenerse. El impacto de las palabras golpeándolo continuó leyendo. «Una noche, Rodríguez me pidió que transportara esa carga. Me dijo que era el último trabajo, que después saldría de ese mundo. Le creí, pero algo salió mal. La policía había sido informada. Cuando me detuvieron, encontraron la droga. Logré escapar, pero Rodríguez pensó que yo lo había delatado. No fue así. Hijo, jamás lo hubiera traicionado. Pero él estaba paranoico, consumido por ese mundo. Me amenazó, pero no solo a mí. Amenazó a tu madre, a Carmen, a ti. Dijo que si yo hablaba con la policía, si testificaba, destruiría a todos los que amaba». Rafael sintió náuseas. La historia era más profunda, más oscura de lo que había imaginado. Carmen descubrió la verdad sobre su esposo, lo confrontó. Él la lastimó. Rafael la golpeó tan fuerte que quedó hospitalizada. Yo quise ir a la policía, denunciarlo, pero Rodríguez me encontró primero.
Me dijo que si decía algo, tú serías el siguiente. Me mostró fotos de tu escuela, de tus rutas diarias. Dijo que conocía cada paso que dabas. Esa noche tomé la decisión de irme. Pero no solo me fui para protegerte de Rodríguez. Me fui porque tu madre me suplicó que lo hiciera. Rafael dejó de leer, confundido. Su madre le suplicó que se fuera. Continuó, ahora desesperado por entender. Tu madre sabía todo. Rafael, le conté la verdad esa noche antes de irme. Le conté sobre Rodríguez, sobre las amenazas, sobre el peligro, y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que me fuera, que te alejara del peligro llevándome la atención de Rodríguez conmigo. Si yo desaparecía, si Rodríguez me perseguía a mí, ustedes estarían a salvo. Tu madre hizo el sacrificio de dejarme ir, de criar a nuestro hijo sola, de cargar con el dolor de mi ausencia, todo para mantenerte a salvo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rafael. Su madre lo sabía, todo este tiempo. Ella sabía la verdad y nunca se lo dijo. Cargó con ese secreto hasta su muerte, dejando que él creyera que su padre simplemente los había abandonado. Lucía fue más fuerte de lo que yo jamás podría ser. Ella es la verdadera heroína de esta historia, no yo. Yo solo hice lo que cualquier padre haría, proteger a su hijo. Pero ella tuvo que vivir con las consecuencias. Criar a un niño sola, responder a tus preguntas sobre por qué me fui, ver el dolor en tus ojos cada vez que preguntabas por mí, y nunca, ni una sola vez, me culpó. Cuando nos comunicábamos en secreto, a través de cartas que un amigo de confianza nos pasaba, ella solo me preguntaba si estaba bien, si estaba a salvo. Nunca me reprochó nada. Rafael sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. ¿Se comunicaban en secreto? ¿Su madre y su padre mantenían contacto? Sí, hijo. Tu madre y yo nunca perdimos el contacto completamente. No podíamos hablarnos directamente, pero encontramos formas. Ella me enviaba fotos tuyas. Me contaba sobre tus logros, sobre cómo estabas creciendo, esas fotografías que encontraste. Muchas no las tomé yo, me las enviaba tu madre. Ella era mi conexión contigo, mi forma de ser parte de tu vida, aunque fuera desde las sombras. Y cuando ella enfermó, hace 2 años, cuando el cáncer la estaba consumiendo, me escribió una última carta. Me dijo que te amaba más que a nada en el mundo, que su único pesar era no poder decirte la verdad antes de morir. Me hizo prometer que algún día encontrarías esta carta, que sabrías que ella también hizo el sacrificio, que ambos te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Rafael se dejó caer en el asiento del camión, sollozando incontrolablemente. Todo este tiempo, su madre sabía. Su madre estaba en esto con su padre. Los dos hicieron el sacrificio juntos, cada uno cargando con su parte del dolor, todo para mantenerlo a salvo. Y él había pasado años resentido, años pensando que su padre no lo amaba lo suficiente como para quedarse, sin saber que ambos padres estaban sacrificando su propia felicidad por él. Continuó leyendo a través de las lágrimas. Carmen, la hermana de tu madre, murió 3 años después de que me fui. Rodríguez la mató en un ataque de rabia. Oficialmente fue un accidente, pero todos sabíamos la verdad para entonces. Él ya era un hombre poderoso en el mundo del narcotráfico, intocable. La policía no podía hacer nada. Yo viví con esa culpa, pensando que si hubiera actuado diferente, si hubiera sido más valiente, tal vez ella estaría viva. Pero Rodríguez murió eventualmente, baleado por sus propios socios hace 14 años. Cuando supe que estaba muerto, pensé en regresar, pensé en buscarte, en explicarte todo, pero para entonces habían pasado 10 años. Tú tenías 18, eras prácticamente un adulto. ¿Cómo podría aparecer después de tanto tiempo? ¿Qué derecho tenía de interrumpir tu vida? Rafael entendió entonces. Su padre pudo haber regresado. El peligro había pasado, pero el daño estaba hecho. Demasiado tiempo había pasado. Demasiadas heridas se habían abierto. Así que me quedé lejos. Seguí observándote desde la distancia. Vi cómo te convertías en un hombre bueno, trabajador, honesto, a pesar de todo, a pesar de crecer sin un padre. Te convertiste en el tipo de hombre que cualquiera estaría orgulloso de llamar hijo. Tu madre me escribió poco antes de morir diciéndome eso mismo, que a pesar de todo, habíamos criado a un buen hombre, y tenía razón. La carta continuaba. Pero Rafael tuvo que pausar. Necesitaba procesar todo esto. Su madre, en su lecho de muerte,
Le escribió a su padre. Los dos se comunicaban en secreto. Los dos hicieron el sacrificio juntos. El amor entre ellos nunca murió. Simplemente tuvo que vivir en las sombras, expresarse en cartas escondidas y palabras nunca dichas en voz alta. Tomó un respiro profundo y siguió leyendo. Hay una última cosa que debes saber, Rafael. En el banco local hay una cuenta a tu nombre. Está bajo tu nombre completo, Rafael Rodríguez Méndez. Tu madre y yo fuimos depositando dinero ahí durante años, cada uno aportando lo que podía, ella de su salario como costurera, yo de mis trabajos aquí. Es para ti, para tu futuro. Son aproximadamente 500,000 pesos, lo suficiente para que puedas hacer algo significativo con tu vida, para que no tengas que luchar tanto como lo hicimos nosotros. Rafael se quedó paralizado. 500,000 pesos más. Sus padres habían estado ahorrando para él durante años, juntos en secreto, planeando un futuro para él incluso cuando sabían que no podrían ser parte de ese futuro. Usa ese dinero sabiamente, hijo, úsalo para construir la vida que mereces. Tu madre soñaba con que estudiaras, con que tuvieras oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Yo soñaba con verte feliz, exitoso, en paz. Si estás leyendo esta carta, espero que hayas encontrado algo de esa paz. Espero que entiendas que todo, absolutamente todo lo que hicimos, fue por amor, un amor que tuvo que ser silencioso, pero que nunca dejó de existir. La carta terminaba con unas palabras que partieron el corazón de Rafael en dos. Te amo, Rafael. Tu madre te amaba. Perdónanos por las formas imperfectas en que tuvimos que demostrarlo. Perdónanos por los años robados, por las ausencias forzadas, por el dolor que causamos tratando de protegerte, pero nunca, ni por un segundo, dudes de nuestro amor. Fuiste lo más importante en nuestras vidas. Incluso cuando no pudimos estar en la tuya, sé feliz, hijo. Es lo único que siempre quisimos para ti, con todo el amor que nunca pude expresar en vida. Tu padre, Ricardo. Rafael se quedó sentado en el camión por horas, leyendo y releyendo la carta. El sol se puso, la noche cayó, y él seguía ahí, procesando cada palabra, cada revelación. Su madre no era la víctima inocente que él pensaba, era una cómplice, una guerrera silenciosa que hizo su propio sacrificio. Los dos padres, juntos pero separados, trabajando en las sombras para darle una vida mejor. Pensó en todos los años que pasó resentido con su padre, sin saber que su madre guardaba el secreto. Pensó en las veces que le preguntó a ella sobre su papá, y ella desviaba la conversación. No era porque no quisiera hablar de él, era porque cargar con ese secreto era su forma de protegerlo. Cada vez que ella decía, tu padre tomó sus decisiones, estaba protegiendo la verdad, manteniendo el peligro lejos de él. Rafael salió del camión y caminó hacia la playa. La luna llena iluminaba las olas que rompían suavemente en la orilla. Se sentó en la arena, mirando al horizonte infinito. Mamá, susurró al viento, perdóname, perdóname por no entender, por no ver tu sacrificio, por todos los años que fui duro contigo cuando me hablabas de papá. No sabía que estabas cargando con todo ese peso sola. Lloró ahí, en la playa, bajo la luna. Lloró por sus padres, por los años perdidos, por el amor que existió pero que tuvo que vivir escondido. Lloró por la tía Carmen, que nunca conoció realmente, víctima de un hombre que traicionó la confianza de todos. Lloró por la complejidad del amor, por cómo a veces el acto más grande de amor es justamente el que más duele. A la mañana siguiente, Rafael fue al banco con la carta de su padre. Efectivamente, había una cuenta a su nombre. Al verificar su identidad y presentar los documentos correspondientes, le dieron acceso. Dentro había exactamente 543,200 pesos, depósitos pequeños, consistentes. A lo largo de 15 años, vio los registros. Algunos depósitos decían Lucía M. y otros Ricardo R. Sus padres, desde lugares diferentes, depositando lo poco que podían ahorrar, construyendo un futuro para él. Rafael se sentó en el banco, mirando el estado de cuenta. En su mano tenía casi 1,000,000 de pesos entre lo que había encontrado en el camión, y esta cuenta era más dinero del que había visto en su vida. Pero más que el dinero, lo que tenía era claridad. Claridad sobre quiénes fueron sus padres, sobre los sacrificios que hicieron, sobre el amor que tuvieron que esconder. Esa noche Rafael reunió a Elena y a don Jacinto en su casa, les mostró la carta,
Les contó toda la verdad. Elena lloró, abrazándolo fuerte. Don Jacinto, el viejo pescador que había visto mucho en su vida, también tenía los ojos húmedos. Tu padre me contó parte de eso, admitió don Jacinto, pero no toda la historia. No sabía sobre tu madre, sobre que ella estaba en el plan. Ricardo llevó ese secreto hasta su tumba para protegerla, incluso después de muerta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elena, tomando la mano de Rafael. Rafael miró por la ventana hacia donde estaba el camión, ahora completamente restaurado, brillando bajo la luz de la luna. Voy a honrar su memoria de la mejor forma que pueda. Voy a usar ese dinero para expandir el taller, para crear algo significativo. Voy a vivir la vida que ellos soñaron para mí. Voy a ser feliz, porque eso es lo que siempre quisieron. Pasaron los meses. Rafael usó el dinero para expandir significativamente su taller, contrató a 2 mecánicos más, compró equipo nuevo, comenzó a especializarse en restauración de vehículos clásicos. El negocio creció. La gente comenzó a venir desde ciudades lejanas para que restaurara sus autos antiguos. El taller de Rafael Rodríguez se volvió conocido en la región, pero el proyecto más importante seguía siendo el camión de su padre. Rafael decidió no venderlo, no regalarlo, decidió convertirlo en un monumento móvil. Cada fin de semana, conducía el camión por las calles del pueblo, saludando a los vecinos, llevando a niños a dar paseos cortos. El camión se convirtió en parte de la comunidad, un símbolo de segundas oportunidades y amor inquebrantable. Elena y Rafael se casaron un año después, en una ceremonia pequeña en la playa, justo al lado de donde había estado abandonado el camión. Don Jacinto fue quien los casó. En una ceremonia civil emotiva, en lugar de un auto elegante, Rafael llevó a Elena a la ceremonia en el camión restaurado. Ella llevaba un ramo de flores y una sonrisa radiante. Tu padre estaría orgulloso, le susurró Elena, mientras se alejaban de la ceremonia en el camión, con las latas arrastrándose detrás. Lo sé, respondió Rafael con lágrimas de felicidad en los ojos. Y mi madre también. Rafael estableció una tradición. Cada aniversario de la muerte de su padre, conducía el camión hasta el cementerio, limpiaba la tumba, colocaba flores frescas y pasaba horas ahí, contándole a su padre sobre su vida, sobre el negocio, sobre su matrimonio con Elena. Y cada aniversario de la muerte de su madre, hacía lo mismo en la Ciudad de México, conduciéndola 6 horas hasta el cementerio donde ella descansaba. Un día, 2 años después de haber descubierto la última carta, Rafael estaba trabajando en el taller cuando llegó un hombre mayor, de unos 70 años, con aspecto nervioso. Se acercó a Rafael con pasos vacilantes. ¿Eres Rafael Rodríguez?, preguntó el hombre con voz temblorosa. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre sacó una fotografía vieja de su bolsillo y se la mostró a Rafael. Era la misma fotografía que había encontrado en el camión. Su padre, su madre, Carmen, y el hombre que ahora estaba frente a él, pero 30 años más joven. Soy Alberto Méndez, dijo el hombre, con lágrimas en los ojos. El hermano de tu madre, tu tío. Rafael sintió como si el tiempo se detuviera. Miró al hombre con incredulidad. Sabía que su madre tenía un hermano, pero nunca lo había conocido. Habían perdido contacto años antes de que él naciera. He estado buscándote durante meses, continuó Alberto, su voz quebrándose. Cuando me enteré de que Lucía había muerto, investigué qué había sido de ti. Un conocido me dijo que estabas aquí en Guerrero. Necesitaba verte. Necesitaba pedirte perdón. ¿Perdón por qué?, preguntó Rafael confundido. Por no estar ahí cuando me necesitaban, por ser un cobarde cuando mi hermana más me necesitaba. Yo sabía lo que Rodríguez le estaba haciendo a Carmen. Lo sabía, y no hice nada, tenía miedo. Él amenazó con matarme si me metía. Así que me fui y dejé la ciudad. Dejé a mi familia. Me fui como un cobarde y nunca regresé. El hombre sollozaba abiertamente ahora. Cuando me enteré de que Carmen había muerto, de que Ricardo había tenido que huir, de que Lucía estaba criando a su hijo sola, quise regresar, pero la vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo podía mirar a mi hermana a los ojos después de haberla abandonado? Así que me quedé lejos, enviándole dinero ocasionalmente de forma anónima, pero nunca dando la cara. Rafael sintió una mezcla de emociones, rabia por la cobardía de este hombre, pero también compasión. Todos habían sido víctimas de Rodríguez de una forma u otra. Todos habían tomado decisiones difíciles, algunas valientes,
otras no tanto. Mi madre nunca me habló de ti, dijo Rafael finalmente. Probablemente estaba demasiado decepcionada como para hacerlo, y tenía razón en estarlo, pero antes de morir, antes de que el cáncer se la llevara, me escribió una carta. Me la envió a través de un amigo común. Era corta, solo decía: Alberto, te perdono, cuida de Rafael si alguna vez puedes. Es lo único que te pido. El hombre le mostró la carta. Rafael reconoció la caligrafía de su madre. Era real. No vine a pedirte nada, continuó Alberto. Solo vine a conocerte, a decirte que lo siento, y a ofrecerte algo que tu madre hubiera querido que tuvieras. Sacó otro sobre de su bolsillo. Dentro había fotografías. Fotografías de su madre cuando era joven, de su familia antes de que todo se derrumbara. Fotos de Carmen, su tía que murió tan trágicamente. Fotos de Alberto, Lucía y sus padres, los abuelos que Rafael nunca conoció. Esta es tu historia familiar, dijo Alberto. La parte que te faltaba, tu madre hubiera querido que la tuvieras. Rafael tomó las fotografías con manos temblorosas. Vio a su madre joven, sonriente, llena de vida. La vio con su hermana Carmen, abrazadas, felices. Vio una foto de toda la familia reunida, antes de que Rodríguez destruyera todo. Gracias, murmuró Rafael. Gracias por traerlas. Alberto asintió, limpiándose las lágrimas. Tu madre era la persona más fuerte que conocí. Lo que hizo por ti, el sacrificio que hizo permitiendo que Ricardo se fuera, criándote sola, guardando ese secreto, fue extraordinario. Y mira lo que lograste a pesar de todo. Eres un hombre bueno, Rafael. Tienes un negocio exitoso, una esposa hermosa según me han dicho. Tu madre estaría tan orgullosa. Rafael invitó a Alberto a quedarse unos días. Le mostró el taller, le presentó a Elena, le enseñó el camión restaurado, le contó toda la historia. Desde el momento en que recibió la llamada del abogado hasta el descubrimiento de la última carta, Alberto escuchó todo, llorando frecuentemente, asintiendo con comprensión. Tu padre era un buen hombre metido en una situación imposible, dijo Alberto una noche mientras compartían cervezas en la playa. Lo juzgué mal durante años. Pensé que era un cobarde por irse, pero ahora entiendo, hizo lo que yo no tuve el valor de hacer. Tomó una decisión difícil para proteger a los que amaba, sin importar el costo personal. Antes de irse, Alberto le dio a Rafael un último regalo. Era una carta que Lucía le había escrito años atrás. Antes de enfermarse, Alberto nunca se había atrevido a responderla, pero la había guardado todos estos años. Léela cuando estés listo, le dijo. Es para ti, aunque esté dirigida a mí. Tu madre me la envió esperando que algún día te la entregara. Después de que Alberto se fuera, Rafael abrió la carta. La caligrafía de su madre, firme y clara, llenaba las páginas. Alberto, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo de todas formas. Necesito que alguien más conozca la verdad completa, por si algún día Rafael tiene preguntas que yo no pueda responder. Ricardo y yo tomamos la decisión juntos. Fue la más difícil de nuestras vidas, pero también la única correcta. Cada día que pasó sin él fue doloroso. Cada noche que dormí sola, sabiendo que estaba vivo, pero inalcanzable, fue una agonía. Pero cada vez que veía a Rafael sonreír, cada vez que lo veía crecer sano y salvo, sabía que habíamos hecho lo correcto. Rafael cree que su padre lo abandonó. Es mejor así. Si supiera la verdad, viviría con miedo, con la constante preocupación de que alguien podría venir por él. Prefiero que me vea como la madre soltera que luchó sola, que me tenga lástima, o incluso que me admire por mi fortaleza, antes que viva aterrorizado. El resentimiento que pueda sentir hacia Ricardo es un precio que ambos estamos dispuestos a pagar. Ricardo me escribe cuando puede, me envía fotos de Rafael tomadas desde lejos, me cuenta cómo está, qué hace. Es nuestra forma de compartir a nuestro hijo. Aunque sea desde la distancia, lloramos juntos en esas cartas. Nos consolamos mutuamente, nos recordamos por qué lo hacemos, y seguimos adelante porque no hay otra opción. Si algún día lees esto, Alberto, y si para entonces yo ya no estoy, te pido que busques a Rafael, que le cuentes esta historia, que le des las fotos de la familia, que le digas que fue amado más profundamente de lo que jamás imaginó, que tanto su padre como yo elegimos el dolor propio sobre su seguridad, y que nunca nos arrepentimos. Perdono tu cobardía, hermano. Rodríguez nos destruyó a todos de diferentes formas. Algunos corrimos, otros nos escondimos,
Otros hicimos sacrificios imposibles. Ninguno de nosotros salió ileso, pero espero que algún día encuentres la paz que yo he encontrado en criar a mi hijo, en verlo convertirse en un hombre bueno a pesar de todo. Te quiere tu hermana Lucía. Rafael terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Su madre había planeado todo esto, incluso sabiendo que probablemente no viviría para ver el resultado. Había puesto en marcha los mecanismos para que él descubriera la verdad eventualmente. Las cartas de su padre en el camión, la carta para Alberto, todo era parte de un plan elaborado para asegurarse de que algún día, cuando estuviera listo, Rafael conocería la verdad completa. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Se sentó en el porche de su casa, mirando hacia donde estaba estacionado el camión bajo la luz de la luna. Elena salió y se sentó junto a él, envolviendo una manta alrededor de ambos. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente. No lo sé, admitió Rafael. Es demasiado. Cada vez que creo que sé toda la historia, aparece algo más. Cada revelación es más profunda, más dolorosa, pero también más hermosa que la anterior. Tus padres te amaron de una forma extraordinaria, dijo Elena, recostando su cabeza en su hombro. No muchas personas pueden decir eso. Lo sé, y me siento tan afortunado por eso, pero también tan triste por todo el tiempo que perdimos, por todas las palabras que nunca se dijeron en persona, por todos los abrazos que nunca se dieron. Pero mira lo que construiste con lo que te dejaron, señaló Elena. Este taller, esta vida, la paz que finalmente encontraste, eso es el verdadero legado de su amor. Rafael asintió, sabiendo que ella tenía razón. Sus padres no le dejaron riquezas materiales en el sentido tradicional. Le dejaron algo mucho más valioso, una lección sobre el amor verdadero, sobre el sacrificio, sobre cómo a veces las decisiones más difíciles son las más amorosas. Los años pasaron, el taller de Rafael siguió creciendo, se convirtió en uno de los talleres de restauración más respetados de la región. Personas de todo México venían a él para restaurar sus vehículos clásicos, pero cada proyecto, sin importar cuán prestigioso fuera, era tratado con el mismo cuidado y dedicación que Rafael puso en el camión de su padre. Rafael y Elena tuvieron 2 hijos, un niño al que llamaron Ricardo, en honor a su padre, y una niña a la que llamaron Lucía, en honor a su madre. A medida que crecían, Rafael les contaba la historia del camión azul estacionado en un lugar especial del taller, el vehículo que nunca vendería, nunca regalaría, nunca dejaría ir. Ese camión, les decía a sus hijos mientras los sentaba en la cabina restaurada, representa el amor más puro que existe, el amor de tus abuelos, que sacrificaron todo por mantenerme a salvo. Cada vez que lo vean, quiero que recuerden que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles, hacer sacrificios que duelen, pero siempre, siempre, con el bienestar del otro en el corazón. El pequeño Ricardo, con apenas 6 años, pasaba sus manos sobre el volante con fascinación. ¿Puedo manejarlo cuando sea grande, papá? Por supuesto, hijo. Este camión es parte de nuestra familia. Algún día será tuyo, y espero que se lo pases a tus hijos, y ellos a los suyos, que cada generación conozca la historia de cómo el amor puede sobrevivir incluso en las circunstancias más oscuras. Don Jacinto seguía siendo parte fundamental de la vida de Rafael. El viejo pescador había envejecido, su paso era más lento, su vista menos aguda, pero su mente seguía clara y su corazón seguía siendo generoso. Se convirtió en el abuelo adoptivo de los niños de Rafael, contándoles historias del mar, enseñándoles a pescar, compartiendo su sabiduría de años. Una tarde, mientras compartían café en el restaurante, don Jacinto le contó a Rafael algo que nunca había mencionado. Tu padre me dio algo antes de morir, dijo el viejo, sacando una caja pequeña de madera de debajo del mostrador. Me hizo prometerle que te lo daría solo cuando considerara que estabas verdaderamente en paz, que habías sanado completamente. Rafael miró la caja con curiosidad mezclada con aprensión. ¿Cuántos secretos más podría haber? Creo que ese momento es ahora, continuó don Jacinto empujando la caja hacia Rafael. Tienes una familia hermosa, un negocio exitoso, has encontrado la paz. Es hora. Rafael abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una cadena de plata con un dije. Era el San Cristóbal que había estado colgando en el espejo retrovisor del camión, el que Rafael recordaba de su infancia, pero este era diferente.
Era el original, el que su padre debió haber guardado antes de que el camión se oxidara completamente. También había una nota: Rafael, este San Cristóbal me acompañó durante todos mis viajes, durante todos los años que estuve lejos. Lo toqué cada vez que pensaba en ti, cada vez que rezaba por tu seguridad. Ahora quiero que te acompañe a ti, que te proteja como yo no pude hacerlo, que te recuerde que siempre estuve contigo, aunque fuera solo en espíritu. Te amo, campeón. Rafael se puso la cadena alrededor del cuello. El San Cristóbal descansó sobre su pecho, cerca de su corazón. En ese momento sintió una conexión profunda con su padre, como si finalmente estuvieran juntos después de tantos años de separación. Gracias, don Jacinto, murmuró Rafael, con lágrimas en los ojos, por todo, por cuidar de mi padre, por cuidar de mí, por saber exactamente cuándo entregarme esto. El viejo sonrió, sus ojos también húmedos. Tu padre fue mi amigo, Rafael. Ayudarte es mi forma de honrar su memoria, y déjame decirte algo. Él estaría tan orgulloso de ti, del hombre en que te convertiste, de la familia que formaste, de cómo tomaste el dolor y lo transformaste en algo hermoso. Esa noche Rafael organizó una cena especial. Invitó a don Jacinto, a su tío Alberto que ahora visitaba regularmente, a los amigos que había hecho en el pueblo, a los trabajadores de su taller. Prepararon una barbacoa en la playa, con el camión azul estacionado cerca, iluminado por luces de colores. Quiero hacer un brindis, dijo Rafael, levantando su cerveza mientras todos se reunían a su alrededor, por las herencias que importan, no el dinero, no las propiedades, aunque esas cosas ayudan, sino las herencias del corazón. Mi padre me dejó un camión viejo, y ese camión me enseñó sobre amor, sacrificio, perdón y segundas oportunidades. Me enseñó que a veces las personas toman decisiones que no entendemos, pero que están motivadas por un amor más profundo de lo que podemos comprender. Brindo por mi padre Ricardo, por mi madre Lucía, por todos los que hacen sacrificios silenciosos por las personas que aman, y brindo por todos ustedes, mi familia elegida, que me ayudaron a encontrar la paz que mis padres querían para mí. Todos brindaron, y Rafael sintió una plenitud que nunca había experimentado. Su vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, momentos en que extrañaba a sus padres con una intensidad que dolía físicamente, pero había encontrado propósito en su dolor. Había construido algo hermoso sobre los cimientos de su tragedia. Los niños corrían por la playa, jugando bajo las estrellas. Elena estaba a su lado, su mano en la suya. El camión brillaba bajo las luces, símbolo permanente de un amor que sobrevivió a la distancia. Al tiempo, incluso a la muerte años después, cuando Rafael tenía 50 años, recibió una llamada que lo sorprendió. Era de un productor de documentales de la Ciudad de México. Alguien del pueblo había compartido la historia del camión y el sacrificio de sus padres en redes sociales, y se había vuelto viral. Miles de personas querían conocer la historia completa. Señor Rodríguez, dijo el productor, su historia es extraordinaria. El amor de sus padres, su sacrificio, cómo usted transformó ese dolor en algo hermoso. Queremos documentarla, compartirla con el mundo. Creemos que puede inspirar a muchas personas. Rafael lo pensó detenidamente. Parte de él quería mantener la historia privada, sagrada, pero otra parte reconocía que tal vez compartir esta historia podría ayudar a otros, podría mostrarles que el perdón es posible, que el amor puede sobrevivir a las circunstancias más difíciles. Lo haré con una condición, dijo Rafael finalmente, que se cuente la historia completa, no solo mi parte, sino la de mi madre, mi padre, incluso mi tío Alberto, que la gente entienda que todos éramos humanos, todos cometimos errores, pero que el amor puede redimir incluso los errores más grandes. El documental se filmó durante 6 meses. Rafael llevó al equipo por cada lugar significativo de la historia: el cementerio donde descansaban sus padres, el lugar donde había estado abandonado el camión, el taller donde lo restauró, compartió las cartas, las fotografías, el diario de su padre. Alberto vino y habló sobre su cobardía y su redención. Don Jacinto compartió sus recuerdos de Ricardo. Cuando el documental se estrenó, la respuesta fue abrumadora. Millones de personas lo vieron. Rafael recibió miles de mensajes de personas que habían encontrado consuelo en su historia, padres separados de sus hijos que encontraron esperanza,
hijos resentidos con sus padres que comenzaron procesos de perdón, personas que habían perdido a seres queridos y encontraron paz en entender que el amor sobrevive más allá de la muerte. Una mujer le escribió: «Mi padre murió hace 3 años. Pasé toda mi vida pensando que no me amaba porque nunca expresaba sus emociones. Después de ver su documental, encontré diarios viejos de él en el ático. Estaban llenos de entradas sobre mí, sobre cuánto me amaba, pero no sabía cómo demostrarlo. Su historia me dio el valor para buscar, para investigar, para descubrir el amor que siempre estuvo ahí pero escondido. Gracias». Otro mensaje decía: «Dejé a mi familia hace 5 años por cuestiones similares a las de su padre. Vivía con miedo de que mis problemas los alcanzaran. Pensé que era mejor desaparecer. Su historia me mostró que el silencio causa tanto dolor como el peligro mismo. Gracias a usted, estoy buscando la forma de reconectar con mi hijo, de explicarle la verdad. Nunca es demasiado tarde». Rafael leyó cada mensaje, lloró con muchos de ellos, y se dio cuenta de que el sacrificio de sus padres había trascendido su propia familia. Su historia estaba ayudando a sanar a desconocidos en todo el país, tal vez en todo el mundo. El camión azul se convirtió en un símbolo reconocible. Personas viajaban desde lugares lejanos solo para verlo, para tomarse una foto con él, para tocar el metal que representaba tanto amor y sacrificio. Rafael nunca cobró por esto. Abrió el taller los fines de semana para visitas, permitiendo que la gente conociera el camión, escuchara la historia directamente de él. «Este camión», decía Rafael a cada grupo de visitantes, «me enseñó que las herencias más valiosas no son materiales. Mi padre pudo haberme dejado dinero, propiedades, objetos de valor, y sí, me dejó algo de eso, pero lo más importante que me dejó fue una lección sobre el amor verdadero. Me enseñó que amar a veces significa dejar ir, que proteger a alguien puede significar estar ausente, que las decisiones más difíciles a menudo son las más amorosas». Su hijo Ricardo, ahora un joven de 18 años, había decidido estudiar psicología, inspirado por la historia de su familia. «Quiero ayudar a personas que pasan por situaciones difíciles», le dijo a Rafael. «Quiero ayudarles a encontrar el perdón, la paz, como tú lo encontraste». Lucía, su hija de 16, se había convertido en una talentosa escritora. Estaba escribiendo un libro sobre la historia de su familia, pero desde una perspectiva diferente. «Papá», le dijo una tarde mientras trabajaban juntos en el taller, «quiero escribir sobre cómo el amor se transmite de generación en generación, cómo el sacrificio de los abuelos influenció tu vida, y cómo tu manera de procesar ese dolor nos ha influenciado a Ricardo y a mí. Es como una herencia emocional que pasa de padres a hijos». Rafael la abrazó, orgulloso de la profundidad de pensamiento de su hija. «Eso es exactamente lo que es, mi amor, y es la herencia más valiosa de todas». Don Jacinto falleció a los 83 años, pacíficamente. Una noche después de un día normal de trabajo en su restaurante, Rafael fue quien lo encontró a la mañana siguiente. El viejo estaba en su cama, con una expresión de paz en el rostro, como si simplemente se hubiera quedado dormido. En el funeral, Rafael dio el discurso principal. «Don Jacinto fue el puente entre mi padre y yo», dijo su voz llena de emoción. «Sin él, nunca hubiera conocido la verdad. Sin él, probablemente hubiera vendido ese camión sin siquiera mirarlo 2 veces, y hubiera perdido la oportunidad de sanar. Me dio el tiempo que necesitaba, la información cuando estaba listo para recibirla, y el amor paternal que necesitaba después de perder a mi padre. Era un amigo, un mentor, un segundo padre, y sé que ahora está con mi padre, probablemente compartiendo historias del mar, riendo juntos, en paz finalmente». Esa noche, Rafael condujo el camión hasta la playa, donde don Jacinto solía pescar. Se sentó en la arena, mirando las olas, sintiendo la presencia de todos los que había perdido, pero que de alguna manera seguían con él. «Gracias, don Jacinto», murmuró al viento, «por todo, por cuidar de mi padre cuando yo no podía, por cuidar de mí cuando más lo necesitaba, por ser el ángel terrenal que Dios puso en nuestro camino». Sintió el San Cristóbal en su pecho, el peso reconfortante del metal contra su piel. Miró el camión estacionado cerca, sus faros iluminando suavemente la playa, y en ese momento tuvo una revelación profunda. Todo había sido parte de un plan mayor, el error de su padre que lo llevó a huir,
los años de separación que causaron tanto dolor, el camión abandonado que guardaba secretos, la muerte de su padre que lo trajo a Guerrero, cada pieza del rompecabezas, cada momento doloroso, cada revelación, todo había sido necesario para llevarlo exactamente donde estaba ahora. Si su padre nunca se hubiera ido, Rafael probablemente habría vivido una vida normal en la Ciudad de México. Tal vez hubiera sido feliz, tal vez no, pero nunca hubiera conocido esta profundidad de amor, este nivel de comprensión sobre el sacrificio y el perdón. Nunca hubiera construido esta vida en Guerrero, nunca hubiera conocido a Elena, nunca hubiera tenido a Ricardo y Lucía, nunca hubiera aprendido las lecciones que ahora estaba transmitiendo a miles de personas. El dolor había sido el maestro más cruel, pero también el más efectivo. Lo había moldeado, transformado, convertido en el hombre que era ahora, y aunque daría cualquier cosa por haber tenido más tiempo con sus padres, entendía que su ausencia había sido necesaria para su crecimiento. Pasaron 10 años más. Rafael cumplió 60 años. El taller ahora era administrado principalmente por Ricardo, quien había combinado su carrera de psicología con el negocio familiar, ofreciendo talleres de sanación emocional junto con la restauración de vehículos. Lucía había publicado 3 libros, todos sobre el poder transformador del perdón y el amor. El camión seguía siendo el centro de todo. Ahora había un pequeño museo anexo al taller, donde se exhibían las cartas originales de su padre, las fotografías, el diario, todos los objetos que contaban la historia. Miles de personas visitaban cada año, y cada una se iba con una lección sobre el amor, el sacrificio y el perdón. Una tarde, mientras Rafael descansaba en el porche de su casa, ahora mucho más grande que la original, vio algo que lo hizo sonreír. Su nieto, el hijo de Ricardo, de apenas 4 años, y también llamado Ricardo, estaba trepando al camión azul. El niño se sentó en el asiento del conductor, puso sus pequeñas manos en el volante gigante y gritó: «Abuelito, mira, estoy manejando el camión del tatarabuelo». Rafael caminó hacia el camión, con paso lento debido a su edad, pero con el corazón lleno. Levantó a su nieto y lo sentó en sus piernas mientras él se acomodaba en el asiento del conductor. «¿Sabes qué representa este camión, pequeño Ricardo?», preguntó Rafael. El niño negó con la cabeza, sus ojos grandes llenos de curiosidad. «Representa que el amor nunca muere, que puede sobrevivir a la distancia, al tiempo, incluso a la muerte. Tu tatarabuelo amaba a tu bisabuela y a tu abuelo tanto que estuvo dispuesto a vivir sin ellos para mantenerlos a salvo, y ese amor, aunque tuvo que estar escondido durante muchos años, finalmente se reveló y transformó toda nuestra familia». El niño no entendía completamente las palabras, pero Rafael sabía que no importaba. Con el tiempo, cuando fuera mayor, le contarían la historia completa, y ese niño la contaría a sus hijos, y ellos a los suyos la historia del camión azul, del amor que sobrevivió a todo, se convertiría en el legado de su familia para siempre. Esa noche, Rafael se sentó con Elena en el porche, ahora con 72 años entre los dos, pero con un amor que había crecido más fuerte con cada año. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», le dijo Rafael, tomando su mano. «Mi padre pensó que el camión era solo un pedazo de metal viejo, algo sin valor, algo que me dejaría como último recurso porque no tenía nada más, pero resultó ser el regalo más valioso que alguien me ha dado jamás. Ese camión viejo y oxidado me dio respuestas, me dio paz, me dio un propósito, me trajo aquí, a esta vida, a ti, a nuestros hijos. Ese camión me lo dio todo». Elena recostó su cabeza en su hombro. «Tu padre sabía exactamente lo que hacía. Sabía que ese camión te llevaría a descubrir la verdad. Cada carta escondida, cada fotografía guardada, cada secreto revelado en el momento perfecto. Fue su última forma de cuidarte, de guiarte hacia la sanación incluso después de su muerte». Rafael besó la cabeza de su esposa, mirando hacia donde el camión descansaba bajo el cielo estrellado. «Tenías razón, papá», susurró al viento. «Todo fue por amor. Entiendo ahora, y te perdono, y te amo, y gracias. Gracias por ese camión viejo que cambió mi vida para siempre». Las estrellas brillaban sobre Tecpan de Galeana, sobre el camión azul que había resistido el tiempo y el óxido, sobre la familia que se había construido sobre los cimientos del sacrificio y el perdón. Y en algún lugar Rafael quería creer. Sus padres miraban hacia abajo, finalmente juntos, finalmente en paz, viendo cómo su amor había trascendido generaciones,
20 años después, cuando Rafael tenía 80 años y sus pasos eran lentos pero firmes, el camión azul seguía allí. Ahora había una fundación en honor a Ricardo y Lucía Rodríguez, dedicada a ayudar a familias separadas por circunstancias difíciles a reconectar y sanar. El camión era el símbolo de la fundación, un recordatorio permanente de que el amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Rafael pasaba sus últimos años sentado junto al camión, contando la historia a quien quisiera escuchar. Sus manos, ahora arrugadas y marcadas por décadas de trabajo, todavía podían acariciar el metal del camión con ternura. Una tarde de invierno, sintiendo que su tiempo se acercaba, Rafael le pidió a su familia que lo llevaran al camión una última vez. Ricardo, su hijo, ahora un hombre de 55 años, lo ayudó a sentarse en el asiento del conductor. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Ricardo con preocupación. Rafael sonrió, tocando el volante con amor. «Estoy perfecto, hijo. Solo quiero estar aquí un momento, donde todo comenzó, donde tu abuelo pasó sus últimos años pensando en mí, donde descubrí que siempre fui amado». Se sentó ahí, con Elena a su lado en el asiento del pasajero, sus hijos y nietos rodeando el camión. El San Cristóbal todavía colgaba de su cuello después de todos estos años. Rafael lo tocó suavemente. «Mi herencia fue un camión viejo», dijo Rafael con voz suave pero clara. «Pero lo que encontré en él fue infinitamente más valioso. Encontré el amor de un padre que sacrificó todo, el amor de una madre que guardó secretos dolorosos. Encontré el perdón, la paz, el propósito. Encontré una familia, una comunidad, una vida llena de significado. Ese camión oxidado me dio todo lo que necesitaba, aunque al principio no pudiera verlo». Miró a cada miembro de su familia, su legado viviente. «Nunca olviden esta historia, cuéntenla a sus hijos y que ellos la cuenten a los suyos, que recuerden que las herencias más valiosas no son de dinero o propiedades, son de amor, de lecciones aprendidas, de sacrificios hechos por quienes nos aman, y que sepan que a veces lo que parece ser abandono es en realidad el acto de amor más grande de todos». Rafael cerró los ojos, sintiendo la paz completa. El círculo estaba cerrado. Había recibido el amor de sus padres, lo había comprendido, lo había honrado, y lo había transmitido a las siguientes generaciones. No había más preguntas sin respuesta, no había más dolor sin sanar. El camión azul permanecería ahí, como lo había hecho durante décadas, como testimonio silencioso de que el amor verdadero nunca muere, que puede esconderse, puede ser malentendido, puede causar dolor en su ausencia, pero cuando finalmente se revela, tiene el poder de transformar todo. Y Rafael Rodríguez, el hombre que heredó un camión viejo y encontró en él el amor de toda una vida, finalmente descansaba en paz, sabiendo que su padre estaría orgulloso del hombre en que se había convertido y de la familia que había creado. El viento soplaba suavemente desde el mar, moviendo las hojas de las palmeras. El San Cristóbal giraba lentamente en el espejo retrovisor y el camión azul, restaurado con amor, brillaba bajo el sol de Guerrero, guardián eterno de la historia de amor más hermosa que Rafael jamás conoció, la historia del sacrificio de un padre, la fortaleza de una madre y el poder redentor del perdón.